Bueno, buenas tardes para todos. Hoy vamos a comenzar, vamos a terminar la unidad número 3 que veníamos desarrollando la clase pasada. Y si tenemos tiempo, vamos a comenzar con la unidad número 4. No sé si están presentes las compañeras que habían consultado por la evaluación de los riesgos psicosociales que habíamos visto la clase pasada. Como ya habíamos hablado, cuando identificamos riesgos y cuando identificamos peligros, perdón, y estamos tratando sobre los riesgos psicosociales, en el caso de la higiene y seguridad laboral, como ya lo habíamos dicho, para que lo tengan en cuenta y presente, no trabajamos específicamente sobre los daños que ya están causados, es decir, sobre las personas que ya representan y tienen un daño en su salud, en este caso psicosocial, sino que lo que hacemos es trabajar en la prevención. Por lo menos eso es lo que hacemos en materia de higiene y seguridad en Argentina, donde no tenemos una legislación específica, más allá de todas las recomendaciones y los tratados internacionales que se pueden utilizar, únicamente trabajamos en la prevención. Es decir, que ¿qué hacemos? Como ya habíamos hablado en la clase pasada, organizamos las tareas, evaluamos la carga, evaluamos la identificación de los roles de las personas que están trabajando, el espacio donde trabajan, la situación con los compañeros de trabajo y demás, pero al no ser profesionales de la salud, nosotros no tenemos incumbencia para poder realizar estudios de tipo eh, de salud ya cuando la persona se encuentra afectada, por ejemplo, por estrés laboral. Quería dejarlo claro por si no se había entendido bien. Igualmente, estuve esta semana averiguando. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Sí. sí, sí. Sí. Estuve esta semana analizando un poquito y viendo cómo funciona todo esto. Como les habíamos dicho con Javi, que sabemos que acá en Argentina no tenemos tratamiento específico, más allá de lo que es la materia preventiva de riesgo, y en este caso, bueno, de riesgos psicosociales. No vamos a hablar obviamente de Europa y de los países más desarrollados, porque obviamente cuentan con otros sistemas de higiene y seguridad, pero sí me pareció interesante buscar un poquito en lo que está más cercano a lo nuestro o a la modalidad en la que trabajamos, para ver cómo se desarrollan otros países en esto. Y encontré muy buenas referencias, por ejemplo, para que tengan en cuenta, después se los voy a subir para el que quiere lo puede leer. Esto por supuesto que no va a ingresar en las preguntas ni de los parciales ni de los finales, porque simplemente lo compartimos teniendo en cuenta que hay compañeros que se interesaron por esto. Entonces, vamos a traer a Chile y a Colombia, que son dos países que no solamente tratan esta materia de manera preventiva, sino que también regulan la obligación y cuentan con sanciones para lo que es el destratamiento de los riesgos psicosociales. Es decir, no solamente va a haber un profesional de higiene y seguridad que trabaja en la materia preventiva, en la organización de los turnos, en la definición de los roles, en el espacio físico en el que se trabaja, sino también que esto se integra de un cuerpo que es interdisciplinario, donde no solamente trabaja el profesional de higiene y seguridad, sino también en muchos casos los recursos humanos de los espacios y también médicos laborales y por supuesto psicólogos laborales. ¿Qué encontramos acá? Que los profesionales de la salud en general son los que, mediante diferentes métodos que sí están regulados, como por ejemplo entrevistas, encuestas, por supuesto, todo de carácter anónimo para poder trabajar realmente sobre esto, sin que las personas que están expuestas, digamos, tengan miedo o represalias por ello, trabajan para hacer estudios sobre los resultados que obtienen de estas encuestas, por ejemplo, y con el grupo de médicos tienen la obligación de trasladarle a la empresa y encontrar formas de tratamiento de estos riesgos. Por supuesto que hay exámenes psicológicos, hay exámenes médicos, y lo importante de todo esto es que tienen regulación obligatoria para tratar estos riesgos. Y si no lo hacen, tienen fuertes sanciones. Eh, Obviamente que a diferencia de Argentina, no tenemos un sistema que obligue de esta forma. Yo después les voy a dejar cargado en la página para el que lo quiera leer. No nos podemos detener mucho en este tema
justamente porque tenemos que continuar con la materia y porque en higiene y seguridad pura y exclusivamente no trabajamos sobre la salud, sino sobre la prevención, ¿sí? Así que lo voy a dejar disponible, se los quería compartir rapidito para las personas que les interese y quisieran leer sobre el tema. Está muy buena la legislación que encontré, en este caso chilena y colombiana, porque por lo menos a mi entender es la única forma real de trabajar sobre los riesgos psicosociales, más allá de la prevención, sino después también poder tener realmente profesionales que puedan trabajar sobre eso con el conocimiento, obviamente, y las competencias para poder hacerlo. Así que, dicho todo eso, luego lo pueden leer. La clase pasada empezamos a ver lo que era la gestión de riesgo, además de que clasificamos los riesgos, hablamos de la identificación de peligros, estuvimos viendo una imagen para identificar un poquito los peligros, estuvimos hablando también de algunos temas de la unidad número 4, como por ejemplo el sistema de evacuación y demás, y hoy vamos a seguir con la segunda parte o la segunda etapa para lo que es la gestión de los riesgos de manera preventiva. Entonces, una vez que identificamos todos los peligros, la segunda etapa va a ser obviamente la evaluación, que ya llamamos evaluación de riesgos. Recuerden, los peligros los identificamos y a los riesgos los evaluamos. ¿Por qué cuando tenemos el listado de todos los peligros presentes en el medio ambiente de trabajo necesitamos evaluar todos estos peligros? Obviamente en la presentación lo pueden ver, pero quiero que tengan en cuenta que esto lo hacemos, ¿por qué? Porque puede haber concurrencia de muchos riesgos que pueden ocurrir en un mismo ambiente laboral, que pueden desatar muchos daños, muchas consecuencias. Un solo riesgo puede desatar multiplicidad de daño o muchos riesgos, digamos, pueden hacerlo de manera... Ay, perdón, estoy un poco mal de la garganta hoy. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque teniendo en cuenta la gravedad y la consecuencia que puede generar este riesgo, es que debemos determinar qué nivel de riesgo tienen para qué, para establecer prioridades de intervención. ¿Por qué? Porque obviamente no todos los riesgos tienen el mismo tratamiento ni la misma consecuencia. Entonces, cuando nosotros logramos determinar y enumerar los riesgos en cuanto a su consecuencia, en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y la consecuencia que van a tener, es a partir de ahí que después podemos trabajar para su prevención. Esta parte que les voy a mostrar ahora, que tiene que ver con esta formulita que yo les puse acá, es la fórmula que en general se usa en higiene y seguridad para poder hacer esta evaluación de riesgos y llegar a obtener como resultado el nivel de riesgo, que nos va a dar qué situaciones deben corregirse de inmediato, cuáles pueden planificarse a mediano plazo, cuáles son las más adecuadas y también a tener en cuenta que esto se hace teniendo en cuenta también los recursos que se tengan para ello. Obviamente ustedes no van a tener que hacer este cálculo ni van a tener que aprender a usarlo porque es parte de la técnica de la higiene y seguridad y lo va a hacer siempre un profesional, pero se los dejé para que tengan en cuenta que cuando hablamos de riesgo, hablamos de la probabilidad de que ocurra ese riesgo por la consecuencia que ese riesgo puede generar. ¿Cómo representamos generalmente este riesgo? En higiene y seguridad se usa mucho una herramienta que se llama matriz de riesgo. La matriz de riesgo, como lo podemos ver, es una tabla de doble entrada, que es un método de evaluación donde volcamos los riesgos y logramos verlos como su clasificación. Entonces vamos a encontrar que tenemos niveles bajo, medio, alto, entonces podemos compararlos según la probabilidad de que ocurra y el riesgo que vamos a tener para ordenarlos y ponerlos como prioridad. Esta es una matriz de riesgo, quiero que la vean, no les vamos a tomar sobre esto, obviamente, porque no es algo que ustedes tengan que saber hacer. También quiero decirles que la matriz de riesgo es una de las herramientas de evaluación más utilizadas en higiene y seguridad, pero que por supuesto no es la única. En algunos casos que se requiere mayor especificación de la evaluación de algunos riesgos, obviamente que se utilizan otras herramientas que son más específicas y que están reguladas.
Yo acá les dejé algunos ejemplos para que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, tenemos un cable suelto, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad es media, la consecuencia es moderada, entonces el riesgo es medio. Obviamente que esto, leerlo así, no tiene mucho sentido, sino que es a través de la interpretación de esta tabla y que después la volcamos teniendo en cuenta cómo se puede tratar, porque en realidad, más allá de la identificación, todas las etapas que vamos pasando para gestionar los riesgos se ven en forma global, digamos. La persona que está utilizando esta matriz de riesgo, que se está dedicando a hacer esta evaluación, obviamente que ya tiene el conocimiento y tiene en cuenta todo el contexto, digamos, cuáles son los daños que observó, perdón, cuáles son los peligros que observó. Esos peligros generalmente sí llegan a tener determinado riesgo, si es alto, si es bajo, si es medio. Esto también tiene mucho que ver con la práctica de higiene y seguridad en la diaria. Así que no se los quiero dejar de mostrar porque es una de las formas que más se utilizan en higiene y seguridad, pero no es lo que ustedes van a tener en cuenta. El tercer paso sí me interesa que lo entiendan bien, aunque no necesariamente lo vayan a aplicar ustedes, pero me interesa porque una vez que tenemos identificados los peligros, evaluados los riesgos y establecimos la prioridad de tratamiento para cada uno de ellos, tenemos que entender que ese control no se, o las medidas que tomemos para prevenirlo, no es de manera arbitraria. Necesito que eso lo entiendan. ¿Por qué? Porque si no, todo sería agarrar un riesgo y decir, bueno, esto toma, te doy un protector auditivo, toma, resolvete con eso, y no es así. Entonces, ¿qué es el control de riesgo? Son todas las medidas que vamos a aplicar para, como ya sabemos, eliminar o reducir los riesgos. ¿Por qué? Recuerden que no todos los riesgos siempre pueden ser eliminados. No es algo que podamos manejar siempre. A ver, si tenemos que trabajar con un tóxico o con un inflamable, el riesgo no deja de estar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de reducirlo, no exponernos, exponernos de menor medida, pero no lo podemos eliminar del todo. Es lo mismo que digamos que en una estación de servicio no puede haber riesgo de incendio, sería prácticamente imposible. Lo que hacemos es tomar medidas para reducir ese riesgo. Entonces, como les decía, esto no se aplica de manera arbitraria, sino que debe seguirse un orden de prioridad. ¿Cómo se llama este orden de prioridad en higiene y seguridad? Se llama jerarquía de controles. Entonces, este orden es lo que hace tomar como primeras medidas todas las que actúen directamente sobre la fuente que genera el riesgo. ¿Por qué? Porque son más eficaces que las que dependen del comportamiento humano, obviamente. Entonces, con este orden que hacemos, obviamente reducimos la dependencia del comportamiento humano, disminuimos la probabilidad de las fallas y tenemos soluciones mucho más seguras y sostenibles en el tiempo que si solo dependiéramos del comportamiento de las personas, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos mucho de las zapatillas. Si tengo una zapatilla para poder enchufar el caloventor, la pava eléctrica y el celular, si la retiramos y la prohibimos, sabemos que ese riesgo lo desaparecemos. Ahora, si dependemos de que la persona sea consciente en todos los casos y de que no haga todas esas conexiones, la verdad es que no lo podemos asegurar. Entonces, siempre buscamos las medidas que sean más efectivas. Bueno, acá yo les dejé esta pirámide, es la pirámide que representa la jerarquía de controles. Vamos a ir explicando pasito por pasito. Y acá, como pueden ver, desde arriba podemos ver los controles más efectivos a los menos efectivos. Y obviamente esto también representa un mayor nivel de protección a un menor nivel de protección. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, Bueno, cualquier cosa me dicen. Me di Ana, cuenta que yo estoy no un puedo poco... ver nada de lo que estás diciendo. ¿Estás pasando algo ahí? ¿Estás mostrando? Yo no veo nada. Mira, En- yo
Estoy usando una presentación que es la misma Bien, presentación que tienen cargada ustedes en el aula. bien, bueno, bien. La No hay drama misma entonces. la vas a encontrar. Como ya Bien, por si alguien no estuvo la clase pasada, tienen en el aula el material de la unidad 3, que ahí tienen todo el material teórico, y también yo les subí para el que lo quiera, para repasar, para recordar esta presentación, que no es más que un resumen de esa bien. unidad. O sea, si Sí, quieren lo pueden descargar, si no quieren no, es simplemente para orientarse y para ver un poco mejor, bien, digamos, y para organizar la clase. Bueno, bien, Ana, entonces gracias. ya. Bueno, entonces vamos a empezar ahora a ver lo que es la jerarquía de controles. Y la primera medida de protección o la protección por excelencia de estos riesgos, ¿cuál va a ser? Obviamente, la eliminación, es decir, suprimir completamente la fuente que genera el riesgo. Es la medida más eficaz porque obviamente elimina de forma absoluta la posibilidad de daño, pero tengamos en cuenta y entendamos, como decimos siempre, que esto no siempre es posible. Por ejemplo, en el apunte de la unidad tienen muchos más ejemplos, yo acá les dejé algunos como para decirlo ahora en clase y que lo podamos ver de manera más práctica. Por ejemplo, es lo que yo les decía recién. Retirar equipos eléctricos en mal estado o eliminar instalaciones precarias o cables defectuosos siempre va a ser frente al riesgo eléctrico o a un riesgo de incendio la mejor medida que podemos tomar, porque como sabemos no podemos depender siempre de que no vaya a haber una persona que va a usar un equipo eléctrico que está en mal estado, a lo mejor por desconocimiento, no quiere decir que siempre lo hagamos porque somos porfiados, sino que puede pasar también. En el apunte van a poder ver más ejemplos, pero por ejemplo también si llegamos a trabajar en un laboratorio con una sustancia que es muy tóxica para la salud, pero entendemos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que por ahí las chicas lo van a entender mejor. Cuando hace tiempo en las peluquerías se usaba, no sé, un mejunje para alisado de cabello que tenía y contenía formol. Esto obviamente fue evaluado y analizado y se entendió que esto tenía graves consecuencias para la salud. Entonces, ¿qué se hizo? Se suprimió esa fuente de riesgo de raíz, digamos. Ya no se puede usar este ingrediente para esta fórmula para hacer el alisado de cabello. No sé si me pueden comprender. Obviamente que esto es una cuestión que se puede hacer. Yo se los estoy trayendo para que ustedes entiendan que a veces la única manera es eliminándolo por las graves consecuencias que puede traer para la salud, pero que en algunos casos no se puede hacer. Pero, por ejemplo, cuando no lo podemos eliminar, ahí sí pasamos a el segundo elemento o la segunda medida de la jerarquía de controles, que es la sustitución. La sustitución va a, obviamente, como lo dice la palabra, reemplazar un elemento, un proceso, una condición que sea peligrosa por una alternativa que represente un menor nivel de riesgo, aunque no lo elimine completamente. Por ejemplo, acá les dejé sustituir productos de limpieza tóxicos por otros que sean biodegradables o menos agresivos, reemplazar solventes inflamables por alternativas acuosas, reemplazar equipos ruidosos, por ejemplo, no sé, equipos que tienen muchos años de uso y que no se adaptan a nuevas tecnologías y que son más ruidosos, por obviamente la compra de equipos nuevos que tengan una menor emisión de sonido, de ruido. Obviamente que estas cuestiones, como les decía, y es muy importante tener en cuenta que cuando priorizamos los riesgos y priorizamos las medidas de control, obviamente que lo primero y una de las primeras cosas que se tienen en cuenta es la posibilidad real en cuanto a los recursos con los que se cuentan, ¿no? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, cambiar una silla que no es ergonómica por una silla adecuada. A ver, si estamos en una oficina trabajando en una silla que está vencida, en una silla de plástico, en una silla que nos hace doler la espalda, pero igualmente tenemos que estar 8 horas sentados, obviamente no podemos eliminar el riesgo porque no podemos trabajar de otra forma que no sea sentado,
pero sí podemos sustituir una silla que nos está haciendo daño en nuestra salud por una silla que sea ergonómica. Lo mismo con todo lo que es la locación, obviamente. Bueno, eh, vamos a continuar. Bueno, la tercera medida nos encontramos con los famosos controles de ingeniería. Cuando hablamos de controles de ingeniería, son siempre la implementación de medidas que sean modificadas, ¿sí? Bueno, si alguien habló, me lo repite. Bueno, esto va a consistir siempre en la modificación física, técnica, en el ambiente de trabajo, en los equipos, en las instalaciones, con el objetivo de, o bien, reducir la exposición al riesgo o aislarla completamente. El riesgo sigue estando, lo que hacemos con el control de ingeniería es aislarnos y reducir la exposición a ese riesgo sin depender exclusivamente del comportamiento de las personas. Les voy a Profe, dar un ejemplo. Sí, una pregunta. Yo trabajo en un comedor, en una cocina, sí. y los ruidos el otro día fueron a medir, están arriba de 100 decibeles. ¿Eso repercute mucho o algo? Mira, en general, trabajar por encima de los 85 decibeles ya es riesgoso para la salud. Pero tenemos que tener en cuenta que no es algo que sea siempre así, sino nosotros tenemos una ley, tenemos un protocolo donde tenemos especificado y seleccionado, digamos, la tarea que hacemos, o sea, se compone de muchas cosas. Me refiero a que se compone de la exposición en el tiempo en la que estamos, de si el ruido es equivalente, continuo, difuso, si tiene alteraciones importantes, digamos, porque también tenemos diferentes tipos de ruido, y también obviamente, de si la persona cuenta o no con capacitación, con elementos de protección personal y demás. Pero no es que para todos los ambientes de trabajo hay un decibel que ya, digamos, causa daño en la salud. Por eso esto se mide y se toma protocolarmente para saber si, por ejemplo, para 8 horas este ruido puede ser o no perjudicial para la salud de la persona. Pero en general, los ruidos que están por encima de los 85 decibeles y en jornadas laborales de 8 horas, sí son perjudiciales, digamos, para la salud y pueden generar con la exposición continua enfermedades profesionales. Obviamente, como les decía, no es lo mismo una persona que se expone diariamente a una persona que se expone 2 horas, una vez por semana. Seguramente, si hicieron ese control, es porque se requiere tomar medidas. Yo no sé si querés compartirnos, si te enterás de la próxima clase, qué, qué determinaciones se tomó. Se hace obviamente un protocolo que si quieren después se los puedo mostrar para que lo vean, donde se expone bien qué puesto laboral es, cuántas horas se trabaja, cómo es el espacio, si tienen alguna protección, por ejemplo, de ingeniería o no, si las personas están capacitadas, si las personas tienen elementos de protección personal. No solamente eso, por ejemplo, cuando trabajamos en ambientes muy ruidosos, que no se pueda aislar ni reducir el ruido del todo, se hace un estudio para ver si las protecciones que estamos usando realmente pueden tener la capacidad de aislarlos del riesgo para que no sea perjudicial para nuestra salud. Pero ya te digo que seguramente están por ley desfasados. No sé si se hizo esto por una cuestión de alguna denuncia o si se hizo por una cuestión de que Un toma. control de higiene, un control de higiene y seguridad y bueno, lo hicieron a esto porque tenemos un horno y los extractores que usamos en una zona muy chica y hace más de 100 decibeles, o sea, tenemos continuamente ese ruido. Claro, entonces es un sonido equivalente, continuo. Yo le estoy hablando de términos, no les voy a hablar de términos técnicos, pero para que ustedes lo entiendan, es que seguramente si es continuo y las personas están expuestas de manera diaria, obviamente estos decibeles están de por sí ya pasados están por sobre el límite umbral
que se estudia que las personas no vayan a tener ninguna afección en su salud a lo largo del tiempo si se exponen diariamente, ¿no? Entonces, seguramente en este caso, luego que ya esté hecho la medición se hace con un aparatito muy sencilla, pero se debe hacer en diferentes partes de la jornada para entender si esto es equivalente o no y demás, y obviamente que para continuar con la habilitación van a tener que priorizar y tomar medidas. No sabemos qué se puede hacer en ese caso, eh, pero seguramente sí se van a tener que tomar acciones sobre Sí, esa estamos condición. expuestos porque no tenemos ninguna protección nosotros, o sea, en los oídos no nos ponemos ninguna protección, todo el tiempo expuesto. Bueno, eso es importante también porque en general, más allá de que cuando, esto es general y es algo que se usa mucho, más allá de que por ahí no nos dé por encima de los decibeles permitidos para la actividad, para la carga horaria, en general se suelen utilizar elementos de protección personal y capacitación del mismo modo porque aunque no afecte a la salud, es decir, que no vaya a generar una enfermedad profesional como la pérdida de la audición, sí el ruido genera otras cuestiones. El ruido no solamente nos genera enfermedades profesionales, sino que puede generar otros riesgos, como por ejemplo no poder escucharnos con nuestros compañeros, tener que gritar, genera estrés, eh, hace que estemos mal, porque obviamente a nadie le gusta estar, justamente el ruido es eso, el ruido es una sensación muy incómoda para el oído que puede generar un montón de situaciones extra a lo que es la enfermedad profesional en sí, como digo, mareo, dolor de cabeza, estrés, dificultad para comunicarse, perdón, que me está... pero bueno, después si querés cuando tengas novedades de esto lo puedes comentar, así charlamos y vemos qué Bueno, sucedió. bueno, bueno. Y bueno, en cuanto a los elementos de protección personal y demás, ahora lo vamos a ver dentro de un ratito, que quiero que tengan en cuenta ahora que estamos tratando sobre los controles de ingeniería. Eh, Les quiero dar un caso que es muy concreto y muy fácil de entender para lo que es un control de ingeniería, que en realidad no es que se usa solamente en ese aspecto, pero para que lo entiendan. Por ejemplo, cuando nos vamos a hacer una radiografía, el profesional de la salud obviamente está aislado en la cabina donde no recibe todo el tiempo la radiación, porque si no, imagínense que esa persona estaría totalmente llena de radiación si todos los días durante su jornada de 8 horas se está exponiendo directamente a los rayos. Entonces, por eso ellos tienen una cabina separada de la persona a la cual le están haciendo los rayos. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos ver acá como cosas más comunes? Donde tenemos ambientes muy cerrados, por ejemplo, en una cocina, sistemas de ventilación, porque si no tenemos una ventilación natural que nos puede asegurar que el ambiente sea saludable para la salud, tenemos que colocar ventilación. Bueno, ni hablar de las campanas extractoras. Bueno, hablábamos el otro día de las escaleras sin baranda, colocaron las barandas en la escalera, es una medida de ingeniería. Eh, bueno, acá tienen para leer bastantes, yo en el apunte también les dejé otros, por ejemplo, sistemas eléctricos con puesta a tierra, detectores de humo, todo lo que sea incorporar al ambiente de trabajo cualquier elemento, equipo, modificación, instalación para exponernos menor al riesgo va a ser un control de ingeniería. En general, por ejemplo, también se suele utilizar mucho en higiene y seguridad cuando se trabaja con mucho, por ejemplo, en industria con compresores o con máquinas que tienen mucha elevación de ruido, se usan cabinas insonorizadoras, se usan separaciones que puedan hacer que el operario pueda estar de un lado haciendo y visualizando el trabajo, pero no necesariamente expuesto directamente al ruido que eso genera.
Los sistemas de climatización también se están usando mucho ahora, porque obviamente entendemos que necesitamos a veces ventilación, sistema de climatización, todas las cuestiones que nos puedan aislar de los riesgos. Y después ya encontramos la diferencia más importante, que es la que en realidad siempre tomamos en cuenta, porque por ahí es la más fácil de priorizar porque no tiene un costo demasiado elevado en comparación a lo que son las medidas de ingeniería, que son los controles administrativos. Acá es cuando hablamos pura y exclusivamente de la organización del trabajo, ¿sí? De cómo podemos planificar el trabajo y organizarlo de manera que la exposición al riesgo esté dentro de los términos en los cuales no le pueda generar al trabajador un daño en la salud, pero sin hacer modificaciones en el medio ambiente, en el ambiente de trabajo, perdón. Entonces, no modificamos el entorno físico, pero sí la organización del trabajo y con esto el comportamiento de las personas. Entonces, ¿qué tenemos acá? No solamente, o lo primero que pensamos es los descansos activos, el tiempo para almorzar, por ejemplo, la organización de las tareas, la reducción de la jornada laboral cuando estamos muy expuestos, sino también, por ejemplo, elaborar procedimientos de trabajo seguro. Los procedimientos de trabajo seguro y los protocolos para realizar determinadas tareas nos obligan a las personas a realizar las tareas que tenemos que hacer de la manera más segura posible para no exponernos directamente al ruido. Perdón, a los riesgos. Esto ya tiene mucho que ver con lo que les hablaba también anteriormente, que es sobre la capacitación. Todo tiene que ser capacitado. Lo más común es escuchar rotación de tareas, pausas activas, limitar el acceso a las partes peligrosas, definir los roles, programas de mantenimiento. Los programas de mantenimiento son bastante importantes también. Obviamente cosas que se tienen que hacer y que ustedes deberían hacer el día de mañana, que es la supervisación del cumplimiento de las normas y de los procedimientos, eh, controlar la cantidad de personas en espacio reducido. Todo lo que tenga que ver con organización y seguimiento de protocolo es medida organizativa. Y no es que esto está contabilizado y que son determinadas tareas las que se pueden organizar para hacerlo, sino que es todo lo que pueda implicar desde la administración una mejora para la exposición de los riesgos. Por eso también la otra vez con Javi le preguntábamos si alguno conoce en su trabajo, más allá de en los laboratorios, porque en los laboratorios casi siempre se trabaja con procedimientos de trabajo seguro, porque obviamente nos estamos exponiendo a sustancias, pero bueno, eh, obviamente son pasos a seguir para poder desarrollar la tarea de manera segura y que no nos afecte en nuestra salud. Yo se los destaqué Profe, acá. Sí, ¿me podría explicar y cómo es establecer pausas activas en trabajos prolongados? sí, las pausas activas en criollo hablamos de los descansos. Por ejemplo, estás sentado en la computadora 8 horas. Lo ideal sería, ¿no?, que te vayas a tomar un café, si no estás en tu momento de descanso, o sea, o en tu hora de comida, pero sí que, por ejemplo, puedas levantarte 10 minutos, que, por ejemplo, hagas un movimiento de manos, que estires un poco las piernas. Esas son pausas activas en el trabajo, es decir, que no es que estamos tomándonos el descanso que nos corresponde, pero sí que son cuestiones que ayudan y generalmente esto ya es una cuestión más de riesgos ergonómicos siempre. Por ejemplo, si estamos trabajando levantando cajas o, como digo siempre, administrativamente en una computadora, por ahí pasamos horas, horas y horas haciendo lo mismo y no nos damos cuenta que sería muy importante hacer pequeñas cuestiones como, por ejemplo, mover las manos, levantarnos, estirar las piernas, ponernos derechos. Eso es una pausa activa, digamos. No es el descanso de, digamos, que nos tomamos por ahí en el horario de comida y demás, sino que tomar 5 minutos para hacer este descanso. Lo ideal sería hacerlo, pero ya esto no es una cuestión de organización del trabajo o alguien que te va a decir, no, bueno, a las 9:05 tenés que frenar, soltar el mouse, pararte y caminar. No,
Esto es algo que nace desde darse cuenta nosotros mismos y un poco para no achacar el cuerpo, por ejemplo, en estos sentidos. Esto es una pausa activa, no es nada protocolar ni nada loco, digamos, sino que simplemente si trabajamos en una posición prolongadamente, es bueno mover el cuerpo y entender que también, más allá del descanso que sí se otorga o no en el trabajo, es necesario hacer estos parates. En algunos lugares y en algunos tipos de trabajo se utiliza lo que es la gimnasia laboral, donde obviamente se capacita y se explica cómo estirar el cuerpo de la mejor manera posible para evitar determinados riesgos. Por ejemplo, no sé, cuando se usa mucho la mano en un mouse o en un trabajo de odontología y demás, se corre mucho riesgo de tener problemas en el túnel carpiano, cosas que se generan en la mano que después, a lo largo del tiempo, más allá de que no sea una enfermedad muy importante para la salud, sí va dejando como residuos. Siempre o nos vuelve a doler, o hay días que no podemos usar tanto la mano y siempre encontramos, no sé, un calambre, un dolor, una perturbación. Entonces, todas estas pausitas son importantes en el día para mejorar nuestra salud, pero no es que tenemos un protocolo sobre esto. No sé. Disculpen, nosotros desde la Facultad de Exactas, acá en La Pampa, hicimos un pedido para que fuera una profesora de educación física a hacer pausas activas. Así que 2 veces por semana va 15 minutos, hacemos un parate y estiramos. Y Eso se hacemos. llama gimnasia laboral y estaría muy bueno que en determinados puestos de trabajo se utilice, sobre todo porque el sedentarismo muchas veces, digamos, hace un ruido bastante silencioso en el cuerpo que nosotros lo recontra naturalizamos. Y obviamente no es que este tipo de actividades esté en todos lados presente y que un empleador lo va a traer, pero está muy bueno que hayan podido tener la posibilidad de pedirlo y que obviamente en este caso tuvieron suerte de que se accedió, que realmente no sé si querés contar tu experiencia o no, pero obviamente tiene una repercusión a largo plazo en la salud. Obviamente, como les decía, no es que siempre va a haber un profesional que contratado por la empresa que va a venir a enseñarles una gimnasia laboral. No, obviamente. Pero sí pueden hacer desde uno, hacer pequeñas pausas durante la jornada laboral para disminuir los riesgos asociados, generalmente ergonómicos. Sí, sí. Sí, es estirar. Bueno, por ahí están mis compañeras ahí también que pueden aportar desde su visión, pero son ejercicios porque estamos todo el tiempo sentadas y sentados. Es estirar un poco, desconectar un ratito y, bueno, se suman hasta las autoridades a hacerlo. Así que está No, bueno. es Incluso, muy perdón, buenas tardes. En una época también nos hacían como clases de meditación. sí. Está bien, yo creo que esa va un poco más para reducir un poco más los riesgos psicosociales, que como digo, Totalmente. está regulado, pero es bueno que se tenga la iniciativa. Y lo bueno de esto, de este comentario que me hacen ustedes, es que entiendan que más allá de lo que nosotros no podemos hacer, como, o ustedes no van a poder hacer, como una evaluación específica de riesgo, determinar niveles de riesgo, elegir qué medidas o qué no se van a hacer, es muy importante que entiendan que realmente para la gestión que ustedes van a hacer, puedan hacer este traslado a quien corresponda, a las autoridades, a un superior, para empezar a notar que si ustedes solicitaron esto, y está muy bueno que les hayan, eh, que se hayan tomado medidas y que les hayan, como decir, dado bola por esto, es importante que entiendan que ustedes estaban identificando que obviamente toda la jornada laboral que pasaban sentados y trabajando de una determinada forma sí les generaba un estrés en el cuerpo, en la salud y demás, y que todas estas cosas que ustedes noten, lo importante es poder trasladarlo a la autoridad, digamos, que después no sabemos si va a hacer algo al respecto o no, pero si no empezamos por trasladar lo que vemos todos los días,
Obviamente que no, nadie va a venir a decirnos de buena manera, che, ¿querés tener una pausa activa guiada? Y es muy difícil. O, che, ¿querés que te mejoremos los enchufes que tenés ahí que son del 1810? No, tenemos que poder empezar a trasladar esas cuestiones. Así que qué bueno que hayan tenido la iniciativa y qué bueno que tengan este espacio, porque la verdad es que es bastante bueno para la salud. Bueno, yo acá les destaqué dentro de los controles administrativos la capacitación, porque como ya lo hemos hablado en diferentes oportunidades, la capacitación es la única forma de que las personas puedan adquirir los conocimientos, las habilidades, las aptitudes y demás para poder trabajar de manera segura. Pero la capacitación no solamente es para poder identificar los riesgos y entender a qué nos estamos exponiendo, sino también entender cuáles son las posibles consecuencias, conocer cuáles pueden llegar a ser las medidas aplicables y sobre todo, desde uno, poder participar de las acciones preventivas constante y continuamente en el tiempo, es decir, adoptando nosotros mismos conductas seguras dentro de lo que está en nuestra posibilidad en el desarrollo de las actividades. O bueno, obviamente yo acá les dejé, tienen mucho para leer en el apunte, simplemente para entender de que esto no tendría que hacer una acción aislada en un momento determinado, sino que tiene que ser importante mantener la capacitación continua, no solamente cuando hay una modificación en la instalación o un equipo nuevo o un procedimiento nuevo porque tenemos una sustancia nueva, sino que siempre es importante tener la invitación a ser capacitados y también a capacitar, ¿por qué no? Porque esto no es que está regulado, pero siempre podemos colaborar en lo que es la conformación de la cultura preventiva en todos los espacios de trabajo. Y bueno, por último, y el último paso que vemos en la jerarquía de controles es los famosos elementos de protección personal. Como ya saben ustedes, son dispositivos, accesorios, prendas, ropa de trabajo que se le otorga a la persona para protegerla de diferentes riesgos específicos, obviamente, para la tarea que está realizando. Pero tienen que tener en cuenta que obviamente acá no eliminamos ni reducimos el riesgo, simplemente nos protegemos o nos exponemos en menor medida al usar este elemento de protección personal. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta que esto constituye la última barrera de protección, que no eliminan el riesgo, que no lo reducen en el origen, sino que directamente no nos exponemos en menor medida a su efecto, como por ejemplo, ya saben ustedes, guantes de protección, gafas de seguridad, protectores faciales, mascarillas respiratorias. Si usamos una moladora, no vamos a reducir ni a eliminar el riesgo. Pero ¿qué hacemos? Nos ponemos unas gafas de seguridad para no exponernos de manera directa al riesgo que ya sabemos que no se puede eliminar. Obviamente, creo que todos lo saben y por eso conforma el último paso en lo que es la jerarquía de controles. En general, cuando estamos teniendo trabajos riesgosos para los cuales ya se utilizó una sustitución, una eliminación, una medida de ingeniería, ni hablar de los controles administrativos, porque eso está siempre, siempre va acompañada esta medida de los elementos de protección personal. Entonces, tómenlo más que un control de estos riesgos, sino como un complemento a todas las medidas que pudimos tomar antes. Y por último, cuando hablamos de la gestión, entendemos que la gestión, más allá de que identificamos, evaluamos y propusimos medidas y las implementamos, no es que se termina ahí. Tenemos que hacer un seguimiento enfocado a una mejora continua. ¿Y esto qué quiere decir? Que siempre vamos a tener que, obviamente, verificar la eficacia de las medidas implementadas y asegurar que se actualice cuando sea necesario. Y esto no es solamente de manual, sino que hay determinadas cuestiones, por ejemplo, como hablábamos la otra vez, cuando se toma una medida de ingeniería y se pone una puesta a tierra, tenemos obviamente un protocolo que nos dice que esa puesta a tierra debe volver a evaluarse al año si es que no hubo
un inconveniente en el medio. Obviamente que si tuvimos un cortocircuito, una explosión o una descarga de energía, obviamente que la vamos a tener que revisar antes del año, pero sino que sí hay situaciones que necesitan, por protocolo, ser revisadas. Pero sí, en el caso que el protocolo, en este caso, no nos esté pidiendo nada y que sí lo tenemos actualizado y que a simple vista no pasa nada, tenemos que tener en cuenta que las tecnologías se modifican, los espacios de trabajo se modifican a diario, la cantidad de personas que trabajan, demás. Siempre hay procesos o cuestiones simples que se van modificando en los ambientes de trabajo y que por eso el seguimiento y la mejora continua no tienen que ser un proceso estático, sino continuo, que se revise y que obviamente forma la parte fundamental de lo que es la generación de la cultura preventiva, porque riesgos vamos a tener siempre, nuevas tecnologías vamos a tener siempre, modificaciones en el ambiente de trabajo vamos a tener siempre. Lo importante es ir adaptándonos, evaluar, controlar y verificar siempre la eficacia de las medidas adoptadas. Por ahí, Eh, Ana, como ejemplo, tomando como ejemplo lo que mencionaron recién, sí, en la cocina, cuando hablaban de el ruido, las campanas extractoras son una medida de ingeniería para la correcta ventilación del espacio de la cocina. Y esas campanas generaron un nuevo riesgo, por eso es importante esto de el seguimiento y la mejora continua. O sea, uno tiene que evaluar la eficacia de ese control que se ha aplicado. O sea, tal vez ese control que uno aplica soluciona, por ejemplo, la ventilación y disminuye el calor en el sector de la cocina, pero genera un nuevo riesgo. Entonces esa evaluación también hay que hacerla. Por eso es continuo. Uno soluciona algo, pero tal vez está generando algo nuevo que también tiene que ser evaluado. sí. Justamente, y es lo que decimos siempre, que no siempre, que siempre va a haber riesgos que pueden poner en jaque la salud y que a veces un solo riesgo puede afectar de diferentes maneras. Un solo riesgo, como el ruido, puede generar una enfermedad profesional auditiva o puede generar un accidente laboral porque no escuché a mi compañero que venía atrás con una sartén caliente con aceite, ¿me entienden? Entonces, siempre tenemos que estar verificando la eficacia de las medidas, actualizar los sistemas, analizar siempre, obviamente, la compatibilidad que tienen y por eso también evaluamos los recursos, la compatibilidad de las medidas que tomamos, si realmente con esa medida se puede seguir trabajando, porque sería muy sencillo, digamos, evacuarnos totalmente de todos los riesgos, pero si eso no permite que el proceso productivo o que la tarea se siga desempeñando con los objetivos necesarios, obviamente que no lo podemos hacer. Eh, En el caso, por ejemplo, de la cocina, que es, digamos, lo primordial sería, por ejemplo, el uso de un horno. La sustitución del horno sería, arranquemos por la eliminación. Si uno no tiene el horno, no puede cocinar, ¿no? Entonces, se requiere de ese proceso. El riesgo asociado, obviamente, es el calor que emite. Uno lo podría sustituir, por ejemplo, usando un horno microondas. De esa manera dice, bueno, tengo menos calor o un poco menos. Pero obviamente el costo del uso de un microondas o el consumo de un microondas es elevado y tampoco podría cocinar para un grupo de gente como supongo que tienen ustedes en la cocina de la universidad. Entonces, Claro, esas... Sí, sí, te nosotros escucho, hacemos de Seba. comer para 500, 600 personas. Ya. Te imaginas cocinando en un microondas para 600 personas. Bastante complejo se le iba a hacer. Entonces, bueno, la solución a eso, debido a que vas a tener un espacio digamos, un ambiente con carga térmica, porque va a haber calor, vas a poner las campanas extractoras. Esa es tu solución, digamos, al hecho de que vas a necesitar el horno. Entonces, esas son las cosas, digamos, piénsenlo de esa manera, digamos, la jerarquía de controles es eso. Es ir buscando controles para llevar al riesgo tan bajo como sea posible. O sea, hay que minimizar el riesgo a lo mínimo. ¿Está bien? Después, cuando el Sí, compañero tenga noticias sobre, o si tienen noticias sobre la medición que hicieron y demás, que nos cuente. claro. Está bueno traer.
casos a la realidad, pero seguramente va a necesitar medidas de control más allá, en este caso, de los elementos de protección personal, claramente, porque estaría excediendo los decibeles y la jornada laboral que puede poner la salud en jaque. Tal vez ni Eh, siquiera necesitan un reemplazo de la campana, simplemente con un mantenimiento de ese artefacto se disminuyen los decibeles y ya, digamos, no se requiere de hacer una modificación significativa. ¿Entiendes? claro, por Sí, ejemplo, sí, con el horno y la campana encendida, las dos cosas, tenemos más o menos 116 decibeles y un espacio chico. a veces parece eh, que no son importantes los controles administrativos, por ejemplo, pero dentro del control administrativo, por ejemplo, tenemos lo que es el mantenimiento preventivo. Por ejemplo, y se ve mucho, en un espacio donde tenemos, no sé, en un galpón, donde tenemos un montón de luminarias, por ejemplo, no sé, tubos fluorescentes. Y pasan a lo mejor 2 años y esos tubos están llenos de tierra, o está uno quemado, y a lo mejor hacemos la medición y vemos que no estamos con los niveles de iluminación que se requieren para la tarea, para el espacio y demás. Y a lo mejor con un mantenimiento preventivo adecuado de las personas, o sea, nosotros entramos todos los días y vemos que el foco está quemado y no hacemos nada. A lo mejor el mantenimiento preventivo, que sería una limpieza regular de las luminarias, cambiar el foquito quemado, soluciona el problema de manera efectiva y no es que necesitamos cambiar todo el sistema de iluminación del espacio. No sé si, bueno, obviamente en el apunte tienen algunas cuestiones más, como el rol de ustedes en cuanto a lo que es la higiene y seguridad el día de mañana en el trabajo y demás, que lo pueden leer porque no son cuestiones que necesiten explicación, sino que son simplemente interiorizarnos con el rol el día de mañana, con la importancia de la capacitación, de la prevención y demás. Así que si no hay preguntas, podemos empezar por lo menos un ratito con la unidad número 4, así la damos en 2 clases diferentes y no se hace tan pesado. Sí, por ahí eso que mencionaba Sana, está bueno que tengan en cuenta, sobre todo, digamos, en, en la posición en la que van a estar ellos, por ahí en esta materia, en esta carrera, ¿no? Entender un poco esto del mantenimiento, que es sumamente importante, es algo que por ahí no se toma en cuenta y el mantenimiento de los equipos y de las instalaciones, a veces algo tan simple como esto que mencionabas vos, limpiar un foco hace que disminuya significativamente los riesgos, ¿no? Son cosas que parecen que uno las va incorporando como, ah, no pasa nada, tiene un poquito de tierra, pero hagan la prueba o esto de las luminarias, digamos, fluorescentes o de tubo, digamos, que tienen varios. Y finalmente uno Sí, ve, se quema uno, el otro día se quema otro, y cuando quiere acordar tiene un tubo y en esa zona capaz que la iluminación está muy por debajo de la realidad. en la Y última parte de la unidad, que como dijimos no lo vamos a ver de manera que no tiene sentido, pero sí podemos rescatar un pedacito, es que el rol del técnico universitario, en gestión universitaria, en el rol de higiene y seguridad, resulta fundamental en la práctica cotidiana, ya que actúa como nexo entre la gestión institucional y la implementación efectiva de las medidas preventivas. En la realidad institucional, muchas de las acciones vinculadas a la seguridad no dependen exclusivamente de decisiones técnicas complejas, sino de la gestión diaria, de la organización de los espacios, el control del cumplimiento de las normas. Entonces, en este punto es donde tenemos nuestro rol clave de poder realmente participar en esta cultura preventiva desde las pequeñas acciones, porque no necesariamente siempre necesitamos tomar medidas drásticas o de altísimos recursos, sino que simplemente a veces es trasladar para poder hacer que la práctica cotidiana nos dé estas herramientas para ir mejorando en el tiempo diariamente. Y una vez que alcanzamos estas condiciones, sin duda que vamos a tener mejores ambientes laborales. Después lo pueden leer, es una página, está bueno para interiorizarse, para tomar conciencia y demás. Así que lo van a ver en la unidad número 3. Pero bueno, ese pedacito quería leerlo para que quede
como cierre y conclusión. Profe, le hago una consulta en cuanto a los elementos de protección Sí, personal y su vencimiento, porque hemos tenido alguna situación puntual este año donde al grupo de compañeros, también yo trabajo en el comedor de Villa María con Esteban, eh, a la gran mayoría la gestión le compró y les dio calzado de seguridad vencido. mira, ¿vencido a qué te referís? ¿Con una fecha de fabricación o de elaboración y de vencimiento? ¿Por qué? Todas Claro, claro, las el de seguridad, calzado. todos los elementos de seguridad, todos los elementos de protección personal tienen una vida útil y no solamente porque se rompan, sino porque todas las marcas y todos los elementos están certificados en Argentina generalmente por lo que son las normas IRAM. Entonces, estas normas, según el proceso y la condición de estos elementos, es que nos da una vida útil, o no sé si una vida útil como para decirlo en criollo, pero si no, sí nos revelan realmente hasta qué condición, hasta qué tiempo, hasta qué cantidad de uso el elemento sigue siendo apto para proteger nuestra salud. Por ejemplo, en el caso de los botines de seguridad, si los botines son nuevos y los vemos a simple vista que se encuentran en buena condición, no han sido usados, lo ideal sería cambiarlos cada 6 meses, que es eh, sobre todo si tienen un uso frecuente, la norma o el fabricante, porque hay que mirar siempre cuando vemos los elementos de protección personal. Ver la norma que nos dice por cuánto tiempo nos protege, la condición. Obviamente que si esto se rompe antes de tiempo, por supuesto que hay que reemplazar. La Claro, y capacitación, en el sí, caso, perdón, en el caso puntual del calzado de seguridad, en la base tiene la fecha de fabricación, ¿no? En este caso puntual, había calzado que les llegó a los compañeros que algunos tenían entre 7 a 10 años de fabricación, por más que se veían y eran nuevos de pinta, por decirlo de alguna manera. Doy sí. Algo fe. que, perdón, Mira, algo, sí, 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 dale, Ana, yo después sí, dale, Javi, decí. No, no, algo que sí se da en el calzado de seguridad, y generalmente es algo que ya las mismas empresas que lo fabrican tienen ese mecanismo. Si el calzado está vencido y deja de proteger, por decirlo de alguna manera, pensando también en el ambiente laboral donde están ustedes, ¿no? En una cocina donde el calzado de seguridad lo que más tiene que proteger es si se cae un cuchillo, si se cae una olla o algún elemento pesado sobre el pie, ¿no? O algo con calor, no sé si ese calzado hay que ver, pero no lo va a proteger. Básicamente no lo va a proteger. Los calzados de seguridad generalmente cuando se encuentran, digamos, en su fecha de caducidad o ya no tienen funcionalidad, se empieza a desgranar o desarmar la base del calzado. Esa es creo que hasta te podría decir que es una medida que han adoptado las empresas que lo fabrican para dar de baja ese calzado. Eh, la integridad yo creo que es fundamental. En el caso de las tareas que están haciendo ustedes, que el calzado cumpla así con una cuestión de que tenga una punta reforzada para evitar principalmente un aplastamiento de los dedos y por otro lado que sea de un material resistente digamos, a la caída de una cuchilla y que no se produzca un corte significativo. Tal vez un elemento punzante podría llegar a atravesarlo si es que cae con cierta velocidad o de una cierta altura. Pero sería raro. Eh, Así si sí, tenemos en cuenta, nadie, o sea, no se debería poder adquirir elementos de seguridad que que se estén, encuentran claro. en su fecha, obviamente. Ahí también quien lo ha proporcionado claro, ahí está bien Ahí por decirlo también, de alguna ahí manera. también ya entramos en otra cuestión que tiene que ver con, con la, Los con la proveedores. buena fe, por decirlo de alguna manera, del vendedor Sí, 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 sí. que vendió un calzado a valor nuevo con años de 7 a 10 años de elaboración, ¿no? Esa cuestión que decía
profe, vos sobre el que se va degradando el calzado, es de esa manera, ¿no? Porque por más que estén en la caja, cuando toman contacto con el oxígeno Sí, bueno, se va degradando. tal cual. Yo tuve puntualmente hace un par de años un caso puntual con un tablero eléctrico ahí en la cocina, que bueno, que me pegó una patada que me hizo volar 2 metros y creo que el tablero todavía está en las mismas condiciones. Julio, te mando saludos. Por otra cuestión, tendríamos que ver si calzado de seguridad que te aportaron tiene condición dieléctrica o no, porque eso también es importante. No es que un modelo de calzado de seguridad y es para todos igual, no. Hay un modelo de calzado de seguridad dependiendo de la tarea que se realice. Tenemos algunos que son dieléctricos, otros que no, unos que tienen la punta de teflón y otros que tienen la punta de acero. Esto depende nivel del riesgo al que nos exponemos. Sin duda que no deberían darte un calzado que se vea bien a simple vista esté vencido, por una cuestión lógica de que por algo tienen ese vencimiento. Mismo que yo ahora voy, tengo una coca guardada hace 3 años ahí, está vencida, me la tomo y a simple vista está bien, pero posiblemente no. Y después tenemos que ver si que es muy importante que bueno, que posiblemente ustedes lo puedan ver, que son las planillas de entrega de estos elementos de protección, ver en qué momento se entregaron, que se cumpla, que se vuelvan a entregar cuando se cumpla el tiempo, y no solamente cuando se cumpla el tiempo, sino también cuando se deteriore. Otra cosa muy importante que suele suceder es que los elementos de protección personal son personales. Por ejemplo, se ve mucho, a lo mejor no en un calzado, porque esto es obvio, pero se ve mucho cuando se aportan, por ejemplo, protecciones auditivas. Bueno, listo, tenemos un protector auditivo de copa colgado ahí para el que se lo tenga que poner porque se está exponiendo. No, elementos deben ser para la persona que los va a usar, se debe analizar qué elemento es, qué se le va a otorgar, se le debe capacitar a la persona y además deben estar en un estado de guardado y de conservación ideales para seguir conservando la función que nos otorgan, obviamente. Y no es cualquier cosa. Por ejemplo, si estamos en una tarea ruidosa que no puede ser mitigado el ruido y que sí o sí la persona necesita usar este elemento, se hace un estudio para entender si el elemento que estamos usando y lo que el fabricante nos dice que eso nos está protegiendo, se hace una cuenta, un estudio y una evaluación para ver si realmente está protegiendo o no. No es Ana, simplemente de seguridad porque sí. bien, Ana, nosotros, por ejemplo, en el área nuestra, que es de planificación, tenemos a una persona encargada de comprar estos elementos. Y es muy probable que, como dicen los chicos ahí de la cantina, principalmente, a lo mejor fueron y compraron al mejor precio. Y nosotros, al tener una persona que se dedica exclusivamente a eso, si bien también se busca el precio por una cuestión de presupuesto, ¿no? Intenta de que más o menos reúna ciertos requisitos y también pedir la fecha de fabricación de lo mismo. A su vez, cuando uno recurre a determinadas casas que se venden esos elementos, en las mismas casas, si están vencidos los borseos directamente ni te lo venden, porque es una muy mala pantalla para ellos. Y bueno, eso por un lado. Y después, lo que cuesta, porque cuesta una enormidad, hacerles colocar los elementos de seguridad a las personas. Ni hablemos de lo que es el borcego, ni hablemos lo que son las orejeras, lo que es el casco. Eh, es impresionante y siempre tienen una excusa, uy, me lo olvidé, y a lo mejor están trabajando con elementos con ramas, están subidos donde sea, le falta el arnés y por ahí no lo usan por una cuestión de comodidad, ¿no? Y cuesta y es una lucha permanente hacerles entender que esos elementos por ahí le evitan un daño mayor, ¿no? Pero bueno, una Sí, lucha pero continua, también es tenés un que tener poco en falta de cuenta, educación, ¿no? Eh, Julio, que me parece que del otro lado también hay una cuestión de minimizar la parte de seguridad, ¿no? Puntualmente estos zapatos no se compraron vía licitación, vía universidad, digamos, ¿no? Y bueno,
cuando nosotros planteamos que los zapatos estaban vencidos, la respuesta fue que, bueno, que para el trabajo que hacemos nosotros no hace falta tanta cuestión. Y yo me pregunto a raíz de esa respuesta, si yo no hubiera tenido un zapato acorde hace 2 años cuando ese tablero me pateó, y yo creo que no la estoy contando hoy. Sí, en esas cuestiones, primero y principal, la falla viene del tablero. Es así, vos viste cómo es, siempre se llega después de los problemas se atacan, y esto lo estamos corriendo permanentemente, es así, ¿viste? Perdón, Julio, Lamentablemente, que sí, podamos hablar un poquito. Quiero decirles algo con respecto a esto porque es algo que, por lo menos en el plano de quienes trabajamos en higiene y seguridad a diario, primero, en general, las personas que se ocupan de la compra de los elementos de protección personal se ocupan de la compra generalizada de todo lo que es insumo, cosito, cosito, cosito. No está capacitada ni tiene idea de qué está comprando, por qué lo está comprando, simplemente lo está haciendo porque es una necesidad. Y ahí es donde ustedes, en tu caso, el día de mañana, pueden intervenir para explicar estas situaciones. Después, más allá de la compra de los elementos que en general, como decimos, lo hacen, personas que no lo saben, la falta de uso de elementos de protección personal, y por eso son la última barrera, porque es por lo que hablábamos hace un rato también, que depende del comportamiento humano. Y es, el comportamiento humano no siempre está alineado con la realidad o con lo que se necesita para poder salvaguardarnos. Si hablamos hoy en día de higiene y seguridad laboral, estamos hablando justamente de algo que surgió a base de sangre de personas, ¿sí? A base de lesiones graves, de muerte, y nadie está exento. Por eso sí, se requiere un elemento de protección personal en determinada tarea, no se requiere porque se me ocurre que estés con un zapato de seguridad con 40 grados adentro de una cocina. Se requiere porque tu salud está corriendo un riesgo que debe ser entendido como algo que es para salvaguardar nuestra salud. Por eso es que hablamos de lo difícil que es, pero de lo difícil que es realmente generar una cultura preventiva, de lo difícil que es si no entendemos a la capacitación como la herramienta principal, pero no la capacitación de decir, bueno, 5 minutos les digo, acá tenés un riesgo que te podés cortar un pie, no, sino ver la forma de gestionar y de entender que los espacios bien gestionados de la higiene y seguridad no solamente son beneficiosos para la salud, sino también para la producción, para el diario. Y bueno, lamentablemente sí, es algo que depende total y exclusivamente de la persona. exactamente. Y muchas veces terminamos en tener que hacer apercibimientos, suspensiones, reducciones de sueldo. ¿Por qué? Porque no podemos llegar de otra manera a concientizar sobre esto. Por eso la higiene y seguridad en este aspecto es muy importante que haya gente que pueda ver todas estas cuestiones, que se pregunte, che, ¿por qué me están dando un calzado vencido? Que se pregunte por qué el compañero no quiere usar el elemento, para que podamos, con mucho esfuerzo y dedicación, poder generar una cultura preventiva que tenga en miras la mejora continua. Yo creo que lo último que dijiste, Ana, es eso, digamos, tratar de Sí, llevar a la mejora continua, aprender de lo que se ha observado, el conocimiento que se va adquiriendo, y no dejarlo como algo, che, pasó tal cosa, y la próxima, cuando vuelva a pasar, ah, ¿te acordás que pasó hace unos meses? No, tratar de ir evolucionando y justamente esto, ir mejorando continuamente, eh, para lograr, digamos, una gestión, una mejor gestión de lo que son los riesgos, ¿no? Sí, José. Me levanto 2 segunditos, les pido disculpas. Profe, yo trabajo con Julio, estamos trabajando en el centro integrado medio por el tema de la filtración de agua, pero llega un momento que es tanta la filtración de agua que las escaleras pasan a ser un riesgo muy grande por la cantidad de agua que cae. Ya se informó, ya se dijo, y en ese lugar seguimos trabajando en los días de lluvia con muchos cables eléctricos.
Eso, básicamente, bueno, hay que o elevarlo de alguna manera formalmente para que se tome alguna medida. Eh, Ahí yo, más que eso no va a haber, digamos. Ahí lo que hay que aplicar es medidas de ingeniería y mantenimiento. Eh, no es correcto, digamos, o no es seguro que estén trabajando con electricidad en un ambiente con humedad o con agua, digamos, en el suelo. Es Eh, la clave, principal, digamos. Ni tampoco lo podemos resolver con el elemento de protección personal. no, eso no lo puede resolver. Por eso, ahí hay Para que nada. aplicar, digamos, justamente, ya directamente es un reemplazo o resolver de raíz el problema que está teniendo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, comenzamos con la unidad 4. No, profe. Quería hacer unos comentarios, pero ya los comentarios de los compañeros, así que no Bien. sé. Sí, recuerden que también nos va a quedar, la idea es organizarnos para, entre esta clase, hacemos un pantallazo de la unidad número 4 para no sobrecargarnos tanto, la terminamos la clase que viene, y saben ustedes que tienen a disposición la clase de consulta, como ya dijimos, para que puedan exponer sus casos, para que podamos charlar más distendidamente, digamos, para que usen el espacio para traer inquietudes, para sacarse de dudas y demás. Ustedes ya saben que eso está disponible. Obviamente por ahí, para el primer parcial, no eran tantas las consultas que surgían, porque era más bien teórico y bastante sencillo. Ahora nos estamos encontrando más con, digamos, lo que es más bien la realidad de la higiene y seguridad diaria. Y son todas cuestiones que ustedes, como se dan cuenta, las ven todos los días. ¿Sí? Así que tengan en cuenta que después tenemos esa clase en la cual pueden tener ese espacio. Bien. Bueno, ¿lo están viendo ahí? Estoy compartiendo pantalla, ¿se ve? Ahí está. Sí, profe, se ve. Sí, Javier, estamos viendo ahí. Sí, se ve, profe. Bien, perfecto. Sí, sí, se ve. Bueno, Cuatrimestre marzo, junio. eh, ahora lo que vamos a ver en la unidad 4 es básicamente las emergencias y la gestión preventiva en el ámbito universitario. Lo vamos a acotar un poco a este ámbito para que no sea muy extenso. Cuando, perdón. Bueno, cuando hemos tomado todas las medidas preventivas, hemos tratado de aplicar controles del tipo de ingeniería, sustitución, etcétera. Más allá de eso, puede ocurrir un evento y ahí es donde tenemos que estar preparados, cuando hay la ocurrencia de un evento. Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, sí, bueno, cuando, no sé, por ejemplo, ocurre un incendio. Siempre se dice, no, bueno, sí, hay que agarrar el matafuego, ir y pararse adelante. Y no es tan así. O sea, hay que tener toda una preparación, hay que saber cómo utilizar un matafuego, hay que saber en qué momento utilizarlo, porque depende de las condiciones de ese fuego, digamos, ¿qué voy a lograr? Si voy a lograr extinguirlo, si voy a lograr nada, si voy a lograr solamente ponerme en riesgo, exponerme a un riesgo mayor. Entonces, lo primero que hay que, digamos, lograr es una preparación institucional. Eso es fundamental que la institución constantemente esté tratando de generar, digamos, conocimiento de las personas que están dentro de la institución para poder enfrentarse a las distintas emergencias que pueden llegar a surgir. Entonces, una emergencia es una situación crítica inesperada que altera el funcionamiento normal de la institución. Sin embargo, la gravedad de sus consecuencias no depende únicamente del hecho ocurrido, sino del nivel de preparación de la organización. O sea, si nosotros estamos preparados, eh, las consecuencias a las que puede llegar ese evento inesperado pueden ser mucho menores.
Por eso consideró la prevención como política institucional y reconocer que la protección de la vida es una responsabilidad indelegable de la universidad. Bueno, como bien ya lo mencionó Ana, por ahí para repasar un poquito y reforzar y tener bien claro este concepto, o sea, lo primero que uno hace es identificar un peligro, reconocer la fuente del daño que puede haber, luego hace una evaluación de los riesgos asociados a ese peligro y determinar con la probabilidad de que ocurra un evento de ese tipo. En función de eso, aplicamos la jerarquía de control, que fue esto que estuvimos viendo recién, y tratamos de llevar a ese riesgo, o al riesgo residual, como se lo suele llamar, tan bajo como sea posible. En inglés es ALARP, es Allow a Reasonably Practicable, y la idea es nada, tener un ambiente lo más seguro posible, pero, como bien ya lo hemos dicho, los peligros están. O sea, siempre va a haber peligros. Bueno, eh, acá podemos ver algunas de las emergencias o de los tipos de emergencias que pueden surgir, como por ejemplo emergencias climáticas debido a inundaciones, tormentas, ciclones, biológicas, por el manejo a veces de microorganismos, residuos patológicos, bacterias, virus, que a veces se trabajan en laboratorios de las universidades. Obviamente depende de la carrera, pero la mayoría tiene. Después tenemos emergencias químicas, que es por fuga de contaminantes, o orgánicos e inorgánicos. Estructurales, por fallas edilicias y caídas de mampostería, por ejemplo. Médicas, cuando tenemos una persona que sufre una descompensación o algún accidente, o ha sufrido un accidente, y tenemos que saber cómo actuar ante esas situaciones. Emergencias eléctricas, que tiene que ver con cortocircuitos, contactos indirectos, explosiones, que pueden ser producto de reacciones químicas o equipos de alta presión. Uno siempre, digamos, asocia la explosión al fuego, y a veces tiene que ver con equipos que están presurizados, por ejemplo, un compresor, una caldera de vapor, o mismo alguna reacción química entre dos compuestos que puede generar una explosión. Y tenemos también, por último, el incendio, que es, digamos, tal vez el que más vamos a profundizar, que tiene que ver con combustión, o sea, que se puede producir por combustión y por fallas eléctricas y materiales inflamables que podemos llegar a tener en el ámbito universitario. Bueno, respecto de las emergencias climáticas, por ejemplo, podemos tener inundaciones. Para eso, lo importante es realizar prevenciones eh, de los edificios, un poco lo que comentaban recién. O sea, tratar de buscar y revisar los desagües, que estén en condiciones, que no existan filtraciones, eh, de existir, ir obviamente a repararlas. Identificar zonas bajas, por ejemplo, los subsuelos son zonas que generalmente son fácilmente inundables, y a veces cuando se producen estas condiciones, hace muy poco acá en Santa Rosa se produjo una lluvia bastante significativa que produjo anegamiento de algunas partes y inundación de gran parte de la ciudad. Entonces, muchos de estos lugares, por ejemplo, los sótanos y los subsuelos, quedaron inundados. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de ver las medidas, las, puntos de evacuación que tienen esos lugares y prevenir que si está pronosticado una lluvia torrencial, obviamente tratar de evacuar esos lugares y no estar siempre eh, previo a la ocurrencia de hecho. Sí, Sabrán si alguien es de Córdoba, como algo importante que se haya inundado alguna vez. La terminal nueva de Córdoba se inundó completamente y es un lugar donde circulan muchísimas personas, donde hay que tener un protocolo de evacuación bastante importante, ¿no? Como para tomar un ejemplo, porque por ahí nos damos cuenta y sí son cosas que
suceden bastante a menudo, digamos. Tal cual. Bueno, obviamente que hay que tener muy claro, digamos, las acciones que se deben tomar durante el hecho. Por ejemplo, suspender las actividades, pedirle a la gente que si ya está en la institución y no se ha retirado en el momento que comienzan las lluvias, que no lo haga. Muchas veces es preferible que se quede en el lugar, espere a que pase esta condición climática y luego se acerque a su domicilio, ¿no? Siempre trasladarse a zonas altas y seguras, conectar la energía eléctrica, eso es fundamental. Lo que comenté recién, o sea, si uno tiene un subsuelo que es muy probable que se vaya a inundar, generalmente en esos subsuelos también están los tableros eléctricos generales eh, o equipos generadores. Bueno, eso hay que desconectarlo porque obviamente ahí tenemos un potencial de riesgo eléctrico de un accidente, digamos, por choque eléctrico. Entonces, es fundamental desactivar esos equipos. Y después, obviamente, de ocurrido el hecho, o de ocurrido, digamos, estas inundaciones, hay que evaluar los daños estructurales y la desinfección de las áreas afectadas. Muchas veces pasa que estas inundaciones hacen que rebalsen o colapsen los sistemas y los servicios de aguas grises, y bueno, es fundamental, digamos, hacer una limpieza. Eh, Otro que podemos tener son ciclones y tormentas severas. Bueno, hay que obviamente monitorear las alertas meteorológicas y siempre tratar de asegurar todo lo que son ventanas, puertas y objetos sueltos que uno pueda tener eh, fuera de los edificios, ¿no? Obviamente durante hay que refugiarse en edificios sólidos y lejos de las ventanas y mantener una comunicación constante con las autoridades. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que estos vientos o ciclones pueden generar derrumbes o colapsos de techos y es importante, digamos, tener los números a mano para poder dar aviso inmediato a las autoridades que van a tomar respuesta. Y después, obviamente, esto de no salir hasta recibir la autorización oficial tiene que ver un poco con el hecho de que muchas veces, por ejemplo, acá en Santa Rosa, cuando pasó venimos de varias tormentas así fuertes, pasó un ciclón también, eh, y eso generó caída de muchas columnas del servicio eléctrico. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno sale a la calle y si no tiene necesidad, no hacerlo, por una cuestión de que tal vez quede expuesto a un riesgo mayor, ¿no? De una electrocución. Y obviamente revisar los daños y riesgos que se generaron producto del paso de la tormenta. Bueno, en el caso de los terremotos también podemos ver como prevención identificar zonas seguras dentro de los edificios, fijar si estanterías de equipos pesados, obviamente no estar cerca de equipos que con el movimiento se puedan caer y nos puedan generar una contusión. Durante la ocurrencia de un terremoto, obviamente hay que ir a los lugares digamos, se han establecido en los protocolos de dónde refugiarse, tratar de buscar lugares que tengan dinteles o que sirvan de sustento, digamos, del edificio, alejarse de ventanas y objetos que se puedan caer. Y después, obviamente, luego de ocurrir el evento, hay que revisar esto que es fundamental, fugas de gas y daños estructurales. Muchas veces suele pasar que cuando hay terremotos, hay movimiento, digamos, de los edificios y eso genera, y mismo del suelo, ¿no? Y eso puede generar daños en instalaciones y generar fugas de gas. Esas fugas de gas deben ser contenidas de forma inmediata para evitar, digamos, por ejemplo, una explosión o un incendio. En el caso de las emergencias biológicas, pueden ser por microorganismos, virus, bacterias. Bueno, volvemos otra vez a la parte preventiva. Es fundamental los exámenes médicos, identificación y conocimiento de los virus que se están trabajando en los virus, bacterias, etcétera, que trabajan en las instituciones. Yo no sé, alguien mencionó que estaba en medicina eh, y que había estado en la generación de protocolos para los laboratorios, puede ser.
Eh, bueno, implementar procedimientos de trabajo seguro y formación continua de la bioseguridad, ¿no? De las personas que trabajan. Identificar las zonas con señalización y restricción. En estos sectores, digamos, donde se trabaja con bacterias, virus y otros microorganismos que pueden ser dañinos para la salud, es importante que solamente tenga acceso personal que esté capacitado y autorizado, digamos, con el conocimiento suficiente para poder trabajar con este tipo de riesgos biológicos, ¿no? Bueno, en caso de que ocurra un evento y haya una emisión en la zona de trabajo, por ejemplo, de un virus o una bacteria, es fundamental suspender las actividades del área, aislar a las personas que pudieran haber estado en contacto y obviamente activar protocolos y roles de llamada. ¿A qué me refiero con esto? Es que dar aviso enseguida a los organismos y autoridades que puedan atender este tipo de. Y obviamente después de haber ocurrido hay que hacer una evaluación de las personas, desinfectar las áreas afectadas y realizar un monitoreo biológico. Para las emergencias químicas, eh, bueno, las emergencias químicas pueden ser por derrames de líquidos, por fugas de gases o salpicaduras de piel y ojos. En el caso de derrames de líquido podemos ver por ejemplo, el hipoclorito de sodio, que uno lo usa, que es la lavandina que se usa mucho para hacer desinfecciones. Eh, Esto se puede derramar y derramar el hipoclorito de sodio puede causar quemaduras, ¿no? Y daños a veces no solo a las personas, sino a parte del edificio, ¿no? Eh, Bueno, con materia de prevención, para todo lo que tiene que ver con riesgo químico, es importante tener las hojas de seguridad disponibles y de fácil acceso para el personal, contar con sectores de almacenamiento adecuados y correctamente diseñados. Eh, en el caso de productos que puedan generar vapores, esos eh, sectores de almacenamiento tienen que contar con una correcta ventilación, generalmente con rejillas que en caso de un derrame de ese líquido quede contenido en un sector o en un tanque para que después pueda ser removido y llevado a una disposición final, ¿no? Y un tratamiento seguro. Bueno, protocolos para el manejo de equipos de químicos peligrosos, implementar procedimientos de trabajo y formación continua, esto es fundamental para la prevención, identificar las sustancias con señalización y restricción en función de su peligrosidad, y el uso adecuado de elementos de protección personal, obviamente siempre eso que uno esté trabajando con sustancias químicas, el elemento de protección personal siempre es requerido, porque volvemos un poco a lo que puede ocurrir, ¿no? El uso del hipoclorito de sodio, por ejemplo, cuando uno lo echa en el balde para pasar la mopa, por ejemplo, en el piso, se pueden producir salpicaduras. Y si ese producto, digamos, está muy concentrado, puede generar quemaduras e irritaciones en la piel o salpicaduras en un ojo y uno podría llegar hasta perder la visión, ¿no? Y en el caso de fuga de gases, el sistema de alarma y monitoreo de presencia de sustancias en el ambiente, eso también es fundamental para la prevención. Bueno, durante la ocurrencia de una emergencia, hay que actuar rápidamente para contener y neutralizar usando absorbentes químicos específicos, evitar materiales inflamables como serrín, carbón activo y productos comerciales aprobados, ¿no? Retirar ropa contaminada y lavar con abundante agua. En el caso de derrames grandes, siempre es importante evacuar la zona y notificar. Es fundamental evacuar la zona y en algunos casos en que el producto químico pueda llegar a ser inflamable, hay que
también dar de baja algunos servicios. Por ejemplo, el servicio eléctrico es fundamental darlo de baja en esos sectores donde se produjo el derrame para evitar que se produzca una ignición. Bueno, cerrar las válvulas, ventilar el área, eliminar fuentes de ignición, lo que acabo de mencionar, notificar al comité de emergencia, a los servicios de seguridad correspondientes. En el caso de salpicaduras, por ejemplo, es fundamental lavar inmediatamente, digamos, las zonas donde uno se ha salpicado o donde la persona a la que uno va a asistir pueda tener, digamos, restos del químico. Tratar de retirar la ropa y solicitar la atención médica y activar los protocolos y roles de llamada. Obviamente que después, digamos, de la ocurrencia, hay que evaluar los daños de la persona, hacer limpieza, obviamente, de las zonas afectadas, inertizar muchas veces los químicos, algunos de ellos, por más que uno los limpie, pueden seguir trabajando, en el caso de los ácidos, y algunos de ellos tienen que ser inertizados para que no sigan trabajando o sigan emitiendo vapores o gases que sean tóxicos para las personas que luego van a volver a habitar ese lugar. Eh, Monitorear a las personas, obviamente, aquellas que han sido alcanzadas por ejemplo, la salpicadura, o que han estado expuestas a inhalación de gases. Estas siempre tienen que ser monitoreadas a posterior para ver si no hay algún efecto residual que haya quedado producto de la exposición. También es fundamental, obviamente, en caso de que eh, esta emergencia química haya afectado a alguna persona, hacer la denuncia correspondiente hasta la aseguradora de riesgo de trabajo. Algo que no sé si todos lo conocen, todos los productos químicos tienen una hoja de seguridad. ¿Alguien sabe qué es una hoja de seguridad? Recuerden que la clase pasada estuvimos charlando un poquito sobre esto, sobre las etiquetas que tienen que Son tener y las, demás. son las Eso se lo recomendaciones que dan para tener las precauciones necesarias para la manipulación Bien, sí. Es un y poco a qué número llamar en caso de emergencia. correcto, correcto. Es un poco de todo. La hoja de seguridad, eh, o bueno, hoja de datos de seguridad, ficha de datos de seguridad, security data sheet, como le dicen en inglés, es un documento elaborado por el fabricante, distribuidores, importadores de productos químicos que contienen la información esencial para proteger la salud de los trabajadores y el medio ambiente durante el manejo, almacenamiento, transporte de sustancias químicas. ¿Esto qué quiere decir? El fabricante de un producto químico arma esta hoja de seguridad para que aquellas personas que van a manipular dicho producto tengan los conocimientos a mano o por lo menos sepan cómo trabajar con ellos, ¿no? El objetivo obviamente es comunicar los riesgos y las medidas preventivas para que uno sepa cómo actuar ante alguna exposición a este producto químico, ¿no? Como contenido de una hoja de seguridad, bueno, tienen identificación del producto y proveedor, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, voy a comprar lavandina. La lavandina puede tener algún excipiente que tal vez en contacto con una persona o en la ingesta, por ejemplo, genere otro tipo de daño. Entonces, cada fabricante, como cada fabricante, digamos, a su producto químico, le agrega, tal vez, valga la redundancia, otros químicos diferentes o lo arma con una composición química diferente, eh, tal vez la exposición a ese producto genere otro tipo de daño y requiera de otro tipo de intervenciones. Por eso
la identificación del producto y del proveedor es fundamental. Va a tener Tengan el en número, cuenta Profe, que, sí, perdón, ¿qué es no, el quiero número decirles CAS? que, perdón, yo quería decirles, no sé si me escuchan bien, que cuando trabajamos en higiene y seguridad, esto de las fichas es importante para que personas que no tienen un contacto siempre con esto o que trabajan en un laboratorio además puedan tener una idea aproximada de cómo almacenar, de cómo cuidar, de cómo son los primeros auxilios y de cuáles son los riesgos que conlleva en estas sustancias. Obviamente que cuando hablamos en materias técnicas, ahí se me cortó el decía, sonido. Sí, Sí, no se escucha, profe. se cortó el sonido, Ana. ¿Estás? hola, hola. Ahí, ahí. No, que tengan en cuenta que todas estas cuestiones son obligatorias porque no todo el mundo que va a manipular esto tiene el conocimiento ni tiene por qué tenerlo. ¿Sí? De los daños, los riesgos, las formas de seguridad que tiene una sustancia química, pero tengan en cuenta que cuando si trabajamos en un laboratorio grande o en cualquier lugar donde se utilizan químicos, esto obviamente está analizado y trabajado por especialistas de higiene y seguridad que se dedican directamente a lo que es la toxicología laboral, ¿no? Obviamente. Ténganlo en cuenta porque ya lo hablamos de que es súper amplia la materia y que sería imposible abordar en este espacio cada una de las cuestiones que hacen, digamos, a todo lo que es la higiene y seguridad. Sí, sí. Profe, acá donde Ah, dice el nombre del producto del proveedor, nombre químico, ¿qué significaría el número CAS? el número CAS es el número que identifica el tipo de químico. Eso hay una nomenclatura que es internacional y eso te identifica el tipo de químico al cual corresponde. Sí, sí. No, quería comentar que yo, por ejemplo, en el laboratorio que tenemos de SENASA acá en la Facu, tenemos estas fichas, aparte de estar en el manual del manual que tenemos nosotros de cómo se trabaja dentro del laboratorio. Bueno, estos productos químicos que son de alto riesgo los tenemos es como un armario todo de metal que es especial para para este tipo de cosas y están pegados en ese armario esas fichas, con cada uno de los frascos que tenemos ya adentro. Está muy bien, perfecto. Justamente, la hoja de seguridad tiene que ser algo que tiene que estar al alcance de todas las personas, digamos, eh, que estén por manipular alguno de los productos químicos que se tienen dentro de un laboratorio. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, le va a permitir conocer a los riesgos a los cuales se están exponiendo y algo que es fundamental es el manejo y el almacenamiento de eso y cómo debe transportar esa sustancia. Muchas veces, no sé, hay ácidos y algunos compuestos químicos que son muy volátiles. Y capaz que la gente, en lugar de llevarlo tapado y cerrado herméticamente, lo lleva sin el tapón. Bueno, ese tipo de cosas, más allá de que obviamente tiene que estar todo ya definido por un Sí, protocolo de trabajo. Sí, sí, escucho. incluso te dice cómo descartarlo, o sea, cuando lo tenés que sacar y todo eso. Correcto, correcto. Muchas veces los envases, uno dice, ah, ya está, ya se vació, lo tengo que tirar. No, hay veces que esos envases tienen que ser lavados con algún otro producto químico para inertizarlos, se tienen que romper, no se pueden tirar en cualquier lado, porque ese envase, si uno lo tira en cualquier lado, eh, qué sé yo, hay productos que por más mínimo tal vez que quede de ese contenido de una sustancia dentro del envase y uno lo tira, voy a ser extremista, lo tira en una laguna, capaz que mata a la mitad de los peces de una laguna, ¿no? Entonces, es fundamental, digamos, tener conocimiento de la ficha de seguridad y leerla con detenimiento. Sí, Ahí, incluso, por ejemplo, yo aparte de los laboratorios, también estoy en la parte del hospital de escuela,
de veterinaria, e incluso ahí con lo que es todos los frascos, todo lo que es medicamento, ya sea Correcto. vacío, lo vencido, todo tiene un lugar a donde se tira, una bolsa específica, es todo por separado, tiene también todo eso que, por ejemplo, pasa ahí en la facultad que, por ejemplo, eso lo sé yo, porque yo soy la que hace toda esa parte, pero, por ejemplo, los médicos, ellos, viste, es como que te dan todo junto. Pero sí, también tiene eso en ese caso. Bueno, en ese caso, Cintia, de lo que mencionaste recién, por ahí estaría bueno eh, hacer alguna capacitación. Estaría Sí, bueno hace, hacer ese planteo, digamos, de cómo es el manejo de ciertos productos, ¿no? sí, hace 3 años más o menos hay en una materia que da una profe, no me acuerdo si es de bioquímica, en los primeros años, que ellos hacen la parte todo lo que es los residuos. Y siempre me Claro, llama para dar esa clase y explicar justamente esta parte. Así que los bien, alumnos medianamente ya lo vienen aprendiendo desde el principio. está Pero bien, es algo nuevo porque la misma docente esta no lo sabía y una vez yo lo expliqué en un circuito y bueno, y de ahí se implementó en la materia. está bien, perfecto. Es más, yo te propondría que no solamente a los alumnos, sino que hagan una capacitación para los mismos docentes y personal de la universidad, o por lo menos de la facultad de veterinaria, ¿no? Creo que, eh, porque no solamente los alumnos están realizando el manejo, digamos, de estos este, Claro, sí. Lo que medicamentos. pasa es que, por ejemplo, ahí en el hospital los profesores, o sea, ellos me dan los frascos vacíos, ellos saben que sí o sí me tienen que dar todo, a mí lo vencido, lo vacío, todo a mí, y yo los pongo en una caja de trazabilidad y Correcto. cuando pasan 3 o 5 años se descarta. Ajá. Y Y como lo hago eso, yo, ¿me entendés? Como que ellos no conocen bien el circuito. pero bueno, estaría bueno plantearlo, ¿no? Eso, uno a veces es como que se da por entendido o a veces se piensa que porque la otra persona no trabaja en ese puesto de trabajo, no tiene que tener conocimiento de los riesgos que puede estar asociados a ese puesto. Y en realidad todos deberíamos tener conocimiento, no te digo de todo, pero sí mínimamente de algunas cosas que indirectamente esta persona también está manipulando estos frascos de medicamentos. Sí, sí, pasa. Entonces, está bueno, la capacitación es fundamental. Bueno, sigo otro poquito. Bueno, acá como ven, hay medidas de primeros auxilios, hay procedimientos, digamos, que se deben hacer en caso de que se produzca una ingestión o inhalación o contacto en la piel y en los ojos de alguno de estos productos. No en todos se debe actuar de la misma manera. Tal vez algunos productos químicos, si uno ingesta uno de estos, inducir al vómito tal vez es peor. Entonces, esa es la teoría que uno tiene. No, tragaste algo, chao. Lo primero que te hacen hacer es inducir al vómito para que. Y a veces es peor porque tal vez ese producto en su ingreso y egreso genera un daño mayor, ¿no? Eh, Control de exposición y protección personal, los equipos de protección personal que se deben utilizar para el manejo de este tipo de químicos, o el químico en particular, ¿no? Propiedades físicas y químicas. Esto sirve también eh, para conocer, digamos, en qué momento este producto tal vez pueda estar eh, comenzando a tener presencia en el aire o en el entorno en el cual nosotros estamos. Los puntos de ebullición son fundamentales, puntos de ignición, solubilidad, la estabilidad y la reactividad. Esto también tiene que ver con, che, yo este químico lo puedo mezclar con este otro, ¿qué va a pasar? ¿Hay alguna reacción peligrosa? ¿Se van a producir vapores tóxicos? ¿Se va a producir alguna reacción química que derive en una explosión? Información toxicológica y ecológica, un poco lo que mencionabas recién, digamos, la disposición final de estos agentes químicos o de los envases de estos agentes químicos.
Eh, Algunos de ellos eh, ameritan una disposición final posterior a un tratamiento específico, y eso muchas veces ni siquiera lo hace la misma universidad. O sea, finalmente hay un tercero o una empresa dedicada a tratamiento y disposición final de algunos productos. Información sobre transporte y regulaciones. Algunos de estos, creo que no sé si lo mencionaste recién, pero los medicamentos, por ejemplo, están regulados por un organismo nacional, y uno no puede comprar drogas por más que sea la universidad. Hay que inscribirse, hay que declararlas, y justamente creo que lo que mencionaste recién, así se venzan, te las tienen que devolver y vos darlas de baja y declarar que esas drogas no se usaron, pero por vencimiento sí se dieron de baja. ¿Es así? ¿Un poco? Sí, sí, Bien. sí. Eh, bueno, y sí, perdón. Pensé que alguien estaba preguntando. Bueno, esto, la utilización de las hojas de seguridad tiene que estar visibles, tienen que estar al alcance de todas las personas. Mínimamente aquellas personas que van a trabajar con algún producto químico deberían o deben, diría yo, leer, aunque sea una vez, esa hoja de seguridad y tener conocimiento de los daños que puede producir ese químico y de cómo manipularlo y actuar en caso de que lleguemos a una instancia de descontrol y requiramos de una emergencia, ¿no? Hacemos una etapa de emergencia. Yo para que algunos, por ahí aquellos que no lo hayan visto, ustedes me tienen que decir si lo ven, ¿no? Porque parece que no compartí. ¿Ven ahí lo que siguen viendo la presentación? El PowerPoint nada más, Sí, profe, se ve. pero solo el PowerPoint, no la pantalla. PowerPoint, Fabi. Emergencias químicas, se dicen. Sí, Las hojas. la hoja de seguridad. Bien, ahora que ven ahí, Lo mismo. Sigue igual. ¿sigue igual? En la misma. Seguimos en la misma. Bien, para que dejo de compartir. Ahí cambió. Ahí cambió. Estábamos con delay. Bien, vuelvo a compartir. Dame un segundo, Fabi, que estaba leyendo acá que dice, el personal de limpieza debe tener esta hoja para saber cómo proceder. Tengan en cuenta que toda la información que estamos dando, de entender que existen fichas de seguridad, etcétera, o sea, si la persona que está encargada de trabajar en ese lugar no es correctamente capacitada, pero no solamente capacitada en para qué sirve la ficha de seguridad, sino capacitada en que estas cuestiones existen, ¿entienden? Porque de repente yo entro a trabajar en un lugar, como por ejemplo para limpieza, y no me explican que existen estas cuestiones a las cuales yo debo leer para informarme, más allá de si yo después lo entiendo o no lo entiendo, demás. Si no hay una capacitación previa para el entendimiento de estas cuestiones básicas antes de lo específico, y obviamente no va a funcionar. Entonces, siempre que se trabaje con estos productos es obligación y está determinado por protocolos que estas cuestiones deben estar al alcance de la mano para poder entender básicamente y principalmente cuáles van a ser los primeros auxilios que voy a tener que tener con esa persona si se intoxicó con esa sustancia, ¿no? Que no sabemos qué vamos a hacer. Pero antes de poder pasar a eso, tenemos que saber de la existencia de estos elementos, ¿sí? Ahí está la verdadera importancia de la capacitación cuando ingresamos a trabajar en un lugar, cuando tenemos un compañero nuevo. Es lo que decía la compañera hace un rato, que por protocolo se lo dan a ella y ya, pero estaría bueno para generar, como decimos siempre, una prevención más importante y abarcativa, es que no solamente se haga lo que se tiene que hacer y punto, sino que se dé más tratamiento al tema y a la mayor cantidad de personas posibles que están en el lugar, no solamente trabajando, sino transitando y demás. Sí, yo pienso que, por ejemplo, en el caso de la chica de la limpieza que trabaja en esa área, en la área nuestra, sí, igual que las cosas de seguridad, porque, por ejemplo, en el hospital por ahí,
como hay muchos alumnos, por ahí quedan, viste, agujas y cosas, y ella en la limpieza, por ahí para mí le falta más, o una capacitación, de tener más conocimiento de cómo agarrar, qué hacer, viste, o sea, yo siempre estoy, ella me pregunta, pero sí deberían tener una capacitación. Bueno, en los laboratorios generalmente los responsables de la limpieza no son profesionales, no tienen a veces, me refiero a profesionales en el sentido de que tengan conocimiento del manejo de productos químicos, por ejemplo. Sí, no, Entonces, no, es no. fundamental capacitar a esa gente, porque tal vez por buena voluntad manipulan algún frasco con algún producto químico, y estamos hablando de algo simple, tal vez hay cosas que no van a tener este, una reacción Una inmediata, una consecuencia inmediata. Sí, Ana, como por ejemplo exposición a los riesgos biológicos, ¿sí? claro. Que una exposición mucho más mala que una simple irritación por el contacto con una sustancia química tóxica. Entonces, sí, es Sí, fundamental. por ejemplo, también suelen entrar a limpiar la cámara, donde ponemos todo lo que es patógeno, hasta que pase patógeno, suelen entrar a limpiar las cámaras, entran, y por ahí, viste, pienso yo, capaz que tenés que entrar con el barbijo, por los olores y todas esas cosas. Bueno, Bueno, yo no tengo, más sí, espacio para que Javi pueda terminar la clase porque son las 9:30 y ya saben suena- todo lo que dar, decir y demás. no, Lo vamos guardando. con esto termino. Acá igual yo les dejé el link, está en el PowerPoint que después les vamos a compartir. Y como ven acá está un poco lo que yo les mencioné. O sea, en esta página uno puede buscar, por ejemplo, vuelvo a lo que todos tenemos en casa, que es el hipoclorito de sodio. Y acá vamos a ver el número de CAS, que es un número internacional, o sea que no importa dónde estemos, este número va a ser igual acá, en Europa y en varios países, eh, para identificar este tipo de producto. Y bueno, la ficha de seguridad obviamente tiene todo lo que detallé hace un ratito. Eh, por ejemplo, los peligros, qué síntomas se producen si uno tiene inhalación, si hay contacto con la piel, con los ojos, si se produce una infección, cómo prevenirlo, los primeros auxilios que se deben llevar adelante. Fíjense que esto es hipoclorito de sodio, solamente que acá hay una diferencia, que este es con menos del 10% de cloro activo y este es con más del 10% de cloro activo. Y tal vez si uno mira las dos fichas de seguridad, ya por ejemplo la inhalación es un dolor de garganta, en el caso de que tenga menos del 10%. Y acá es sensación de quemazón, dificultades respiratorias, jadeo, dolor de garganta, o sea, cambia mucho, por eso es importante también, digamos, la composición y el proveedor que hablábamos recién. Bueno, lo dejo acá y la próxima clase, si quiere, arrancamos con esto y lo profundizamos un poquito más, si les parece. Bueno, Javi, gracias. Gracias. Gracias, profe. Saludos. Bueno, listo, nos vemos Chao, en la buenas próxima Hasta el clase. noches. jueves. Chao, profe. Chao, hasta luego. Luz.